Me parece extraordinario que se haga este tipo de trabajo y que no solo sean las grandes ferias las que dejen huella, la Feria del Libro de Guadalajara y la FILIG y la Feria de Minería. Me parece que han hecho un gran trabajo en Azcapotzalco, creo que es la tercera feria a la que vengo acá y me parece que está muy bueno, lo festejo, lo celebro y aquí ando. Ahora hablando de fútbol, es calambres, balones, escupitajos y otros secretos futboleros, ya ni me acuerdo cómo se llama mi libro. Este es un libro de fútbol que salió en la coyuntura del Mundial. Y ahora toca hablar de porque siempre estará vigente, porque son los libros de niñonautas que no pasan de moda y no tienen caducidad. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Que tenemos ya grabando un paneo a esa maravillosa demostración del público que dice, señores, Aristegui se queda. Hubo una recomendación de parte del Ombudsman para que se reinstale el espacio de niñonautas. Y hay una cosa que me gustó mucho que dice: al salir al aire este programa, esta defensoría legal, llegaron diversos comentarios. Entre estos destaco el siguiente, enviado por correo electrónico el 17 de marzo. Una radioescucha dice: te comparto que Iñaki siempre escuchaba niñonautas. De hecho, tiene en su habitación la imagen de Carmen, que se publicó en la contraportada del Proceso. Este puente nos fuimos a Acapulco y él quería llevar en su foto la maleta de Carmen para verla, porque sabía que quizá no volvería a escucharla ni él ni en las cápsulas. Ese es el tamaño del impacto que tuvo un programa como Niñonautas. Y pues nos quedamos huérfanos hasta próximo aviso, que esperemos podemos darlo pronto y podemos ver. De estas maravillosas cápsulas nacieron esos 3 libros que ven ahí. Y de pronto Kiren pasó de productora a escritora, lo cual está cañón. Yo que vengo de familia de escritores, los digo. ¿Y ahora? ¿Hora de escritora a qué? ¿Qué sigue? Cuéntame. Bueno, primero los saludo, me da mucho gusto estar acá. Muchas gracias. Han sido una semana muy complicada. La semana pasada tampoco estuvo sencilla y las semanas que vienen no sabemos qué va a pasar. Pero por ahora aquí estamos, con mucho gusto de saludar a los niñonautas que ven ahí, porque seguimos siendo niñonautas aunque por ahora no tengamos programa de radio. Estas cápsulas que los acompañaron durante 6 años, hay quienes escuchaban a Carmen, desaparecieron abruptamente del aire el lunes pasado. Y este fue nuestro primer fin de semana sin niñonautas, pero los libros están acá, falta uno por ahí que es el tercero, el amarillo. Y ahora vamos a platicar de un libro de fútbol y les cuento que pronto, para este año, vendrá un libro que se llama La Asquerosa Enciclopedia, que es el 5º libro de Niñonautas. Es una enciclopedia de puras cochinadas y va a estar muy buena y va a estar publicada no por este editorial, sino por Editorial Planeta. Y a mí todo el tiempo me preguntan ¿por qué es que habría que hablar de fútbol? Bueno, primero hay que hablar de fútbol, porque ayer ganó el Cruz Azul y yo aquí cada vez que vengo y lo digo, yo le voy al Cruz Azul. ¿Ahí me oye mejor? Ahí está. Yo también. Hay que hablar de fútbol porque el fútbol pues es el deporte nacional. Y este libro salió justamente para el Mundial. Esto fue el año pasado, porque ya teníamos 3 libros y a mí me pareció que era importante hablar de esas cosas de las que todo mundo sabe, pero hay algunos rinconcitos que de repente abandonamos y son los datos curiosos que rodean al fútbol. Así que siguiendo la tónica de los libros anteriores, hicimos este 4º título que se llama Calambres, balones, escupitajos y otros secretos futboleros. Y aquí hablamos de todas esas cosas importantes que están ahí. Hablamos de la historia de las tarjetas, de la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. Hablamos de los escupitajos, que son un clásico. Hablamos de por qué los árbitros tienen un silbato y cómo es que los silbatos se originaron. Y para empezar yo quisiera leerles uno de los cuentos de este libro.
Los libros de Niñonautas están compuestos por varias partes. Están compuestos por cuentos que le pedimos a los grandes autores de este país. Yo ahora les leeré uno de Benito Taibo, que es uno de mis escritores favoritos. Están compuestos por datos curiosos, porque el fútbol está lleno de información curiosa. Y vienen con un disco, para quienes conocían Niñonautas y lo escuchaban en el radio. Vienen con un disco, con las cápsulas y además con unas ilustraciones muy buenas. Les voy a leer un cuento que se llama Regalo, de Benito Taibo. Queridos Reyes Magos, soy yo, Alejandro, otra vez. Pensarán que soy un pesado, pero la verdad es que me metieron en un problema y hasta he sido motivo de burlas en mi casa y en la escuela. Y todo por su culpa. Culpa de ustedes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Entiendo que son de Oriente y vienen del pasado y todo lo que gusten y manden, y que en mi carta anterior, donde pedía mi regalo para el 6 de enero, a lo mejor no fui todo lo claro que debería haber sido. Pero de todas maneras, si hubieran preguntado a cualquiera, en estos momentos no estaría yo mandándoles esta carta de queja con copia a mis papás para que se enteren también, ni ustedes recibiéndola. El caso es que su maravilloso regalo, que eso sí, llegó en tiempo y forma, de lo cual no puedo quejarme, no era lo que les pedí. Cuando escribí y copio literal quiero unos tacos, me refería por supuesto a unos tacos de fútbol, que son, para que se enteren, unos zapatos que en la suela llevan tachones y sirven, como su nombre lo indica, para jugar fútbol, y no los 6 tacos de canasta que me dejaron en la ventana en su platito azul. Les ruego que a la brevedad me traigan los tacos de fútbol que quiero, o me veré en la penosa necesidad de pedírselos a su competencia, Santa Claus. Gracias, Ale. Este es uno de los cuentos que conforman este libro de uno de mis escritores favoritos, lleno de humor, que es Benito Taibo. Y ahora, aprovechando que estamos aquí, es que la verdad me gustan mucho los cuentos de Benito, les voy a leer otro. Pero antes de eso, déjenme les cuento algunos datos curiosos sobre los tacos de fútbol, porque de eso venimos a hablar. Se dice que Enrique VIII, antiguo rey de Inglaterra, usó los primeros zapatos de fútbol en 1526. Eran unas botas de cuero fuerte que llegaban a la altura del tobillo, igual que las que se usaban en Gran Bretaña durante el siglo XIX. Estas botas podían pesar medio kilo o el doble si estaban mojadas. Imagínense cuánta fuerza necesitaban para darle una patada al balón. Para hacer estos libros no solo echamos a volar la imaginación y decidimos de qué temas vamos a hablar, sino que hay que hacer mucho trabajo de investigación. Hay que hacer la tarea porque si no, estos libros no salen. Y ahora vámonos con este otro cuento muy divertido que se llama Concha. Y es también de Benito Taibo y habla sobre la ola. ¿Dónde demonios está mi canasta?, grita la tía con todas sus fuerzas en medio del pasillo de la vecindad donde vive, mientras se quita uno por uno los tubos del pelo y los va dejando caer a su paso. Ir el domingo por la mañana a ver jugar a los carpinteros de la colonia, que tienen un equipo, es desde hace años su única diversión, su ritual. La tía Concha tiene entre 49 y 80 años, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Vive de una pensión y compra todos los potingues, cremas y ungüentos que le ponen enfrente y que la han mantenido en permanente y lozana juventud, según ella. Y con tanta cosa que se echa, es más una máscara azteca que una persona normal. Por eso nadie sabe cuántos años tiene la tía Concha. Quienes están siguiendo por ahí el libro, estamos en la página 66. En la canasta que no encuentra lleva 22 tortas de milanesa con frijoles, queso blanco, aguacate y chipotle, 2 por cada jugador. Al entrenador se le invita porque grita groserías en la cancha. Todos la adoran, es el alma del equipo, y los jugadores comen felices después de cada partido
como verdaderos campeones, aunque no hayan ganado un solo encuentro desde que entraron a la liga. Me voy a perder la ola, chamacos desgraciados, grita mientras abre el zaguán, pero no se la pierde. Una ola inmensa llena de agua y arena, caballitos de mar y sardinas, algas y foca, la envuelven y se la tragan por completo. La ciudad entera está sumergida en el mar. Una canasta solitaria con 22 tortas flota plácidamente sobre las aguas. Esta es la interpretación de la ola de Benito Taibo, otro de los cuentos de este libro. Voy a contar una anécdota de fútbol de Benito Taibo. Resulta que Benito es un poco apasionado, ¿no? Siempre, toda la vida, toda la familia Taibo le ha dado los Pumas. Y Benito, un futbolero, se le ocurre, hace muchísimos años esto, decir, yo quiero la bandera más grande que existe de los Pumas para ir al estadio. Bueno, todo el mundo se va a querer ir a tomar la foto conmigo por el tamaño de la bandera de los Pumas que voy a llevar. Benito tenía un bocho, un Volkswagen. La bandera era como 3 veces más grande que el bocho, lo podías envolver y hacerle un moño. El chiste es que no me pregunten cómo logra meter el tamaño del palo de la bandera, los metros de tela que había conseguido. Se va en su bocho feliz de la vida al estadio, sale, saca la bandera, hace así, se enrolla, pisa la bandera, se cae y rácale al suelo y se rompe los lentes. Benito no ve, pero ni a 20 centímetros sin lentes. Pues bueno, ya hecho así, se envuelve como si fuera niño héroe en la bandera, se mete al estadio, no ve absolutamente nada del partido porque gritaba gol cuando había que gritar gol, ¿no? Y después de haber hecho el ridículo, es decir, no sabía yo cuándo me tocaba ondear la bandera porque no veía absolutamente nada, decide regresar a casa. Entonces llega a casa de mis abuelos y al lado de casa de mis abuelos hay una óptica que es la que le ha hecho los lentes prácticamente a todos los Taibo toda la vida. Entonces le habla a su mujer y le dice, necesito que me vengas a recoger, dejé el coche y la bandera en CU, no puedo manejar porque no veo nada, y necesito que me vengas a recoger para que me haga unos lentes para que pueda ir a recoger mi coche. Entonces llega por él, su mujer, y lo empieza a regañar, ¿no? Y le empieza a decir, es que Benito, no puede ser que te portes así, no sé cuánto. Vienen caminando, lo sigue regañando y de pronto hace así y Benito no está, ¿no? Entonces voltea, Benito se había caído en una coladera, porque claro, no veía. Entonces bueno, a partir de ahí lleva 2 lentes a los estadios por si las dudas, sigue siendo evidentemente de los Pumas, pero ahora tiene usa unas banderas un poco más chicas, no vaya a ser la de mala, pero sí es un futbolero empedernido, ¿no? Y con un humor que, bueno, ya se imaginarán, yo no quiero saber lo que me hubiera pasado a mí si me mato con una bandera a la mitad del estadio, ¿no? Y nunca he perdido el humor. Y creo que el humor es la parte más importante del fútbol en México, porque si no lloramos y sufrimos como los argentinos, que tenemos aquí que es verdad que sabe y llora y sufre horrible. No sé qué tanto humor. Esto eres súper futbolera. Yo soy muy futbolera y además tengo buen sentido del humor. Yo creo que de repente entre las tragedias hay que poner la mejor cara posible. Y por eso es que estos libros no solo tienen ciencia, divulgación de la ciencia, porque yo soy hija de una divulgadora, sino que además tienen humor. Y es aquí donde echamos mano del gran sentido del humor de los buenos escritores, que saben tomarse temas como los pedos, los mocos, los escupitajos, el sudor, con buena cara y meterle de su cosecha. Y que, bueno, esa es la parte que más le gusta a los niños, la parte del humor. Y a mí de repente me preguntan que por qué hay que hablar de pedos y de mocos y de sudor. Pues porque eso nos relaja un poco y además todos esos datos importantes tienen ciencia detrás y no nos podemos olvidar de eso. El sudor tiene una razón importante de ser. A ver, niñonautas de aquí, ¿para qué sudamos? Muy bien, ya dijeron, para liberar el calor. Lo que hace el sudor es que nos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo, por ejemplo. Ese es un buen dato de niñonauta. Claro. Y aquí hay un dato aquí que ustedes no sabían. A que no sabían que el sudor no tiene olor. El sudor no huele a nada, de nada, de nada.
Y los que dicen, no, pero claro, cuando mi papá llega del fútbol, huele a chivo correteado. Pero eso no es culpa del sudor, sino de las bacterias que están, por ejemplo, en las axilas. Esas bacterias son las que hacen que el sudor huela tan mal. Ese es un dato curioso en Niñonautas, ahora que ya no tenemos programa de radio, por ejemplo. A mí lo que me gustó durante mucho tiempo es, hay muy pocos espacios para que los niños aprendan sobre la ciencia de una manera. Digo, no sé qué hubiera sido nuestra generación sin el tío Patotas, por ejemplo, ¿no? O sin muchos otros programas, y el perder un espacio así, pues ahora sí que nos toca a nosotros, a la sociedad civil, presionar para que tengamos más espacios. Cuando se hizo el libro de proyecto de la Brigada para Leer en Libertad en el metro, poco tiempo después se hicieron unos libros sobre ciencia que se repartían igual en el metro, y tú decías, ah, pues qué buena onda, ¿no? Es una buena opción. Claro, lo que no se les ocurrió es que si tú de pronto te subes al metro y el libro de ciencia que te están dando dice cuándo viene el siguiente megatemblor en México, y tú estás quién sabe cuántos metros bajo tierra, te puede entrar un ataque de pánico, como me pasó a mí, ¿no? Necesitamos espacios, pero necesitamos espacios inteligentes, necesitamos espacios en donde tomen a la cuenta los radioescuchas y los televidentes. El saber la importancia del sudor, de un pedo o de un escupitajo, parece que no, pero los niños acaban dando media vuelta, yendo a la enciclopedia y averiguando. Eso es fundamental en este país. Necesitamos que sea permanente apoyo. ¿Cómo queremos que los niños se pongan y solitos empiecen a averiguar qué está pasando? Hay que impulsarlos, y este es uno de nuestros proyectos. A ver qué. Vamos ahora a los escupitajos, porque eso sí, ahora sí que salpican parejo. Vamos a hablar de escupitajos, ¿les parece? Y luego vamos a un concurso de gargajos. No. Por eso los papás no me quieren tanto. Primero les voy a leer algunos datos curiosos sobre los escupitajos. Y por ahí veo un niñonauta que lo está buscando. Estamos en la página 29. Hay animales que escupen para defenderse, como la llama o su primo el guanaco. Otros para cegar a sus presas, como la víbora escupidora asiática. Los hay también que se aprovechan de un buen escupitajo para hacer caer a su víctima al agua, como el pez arquero hace con las moscas. Pero no solo los animales hacen guarradas. Los jugadores de fútbol son conocidos por lanzar esputos a diestra y siniestra, sin importarles que estén en televisión. ¿Por qué lo hacen? Ni los especialistas se ponen de acuerdo. Algunos dicen que es porque se trata de un ejercicio deshidratante. Los jugadores pueden pasar hasta 45 minutos sin beber un solo trago de agua, y esto hace que la saliva se convierta en un líquido más espeso. Otros afirman que es para liberar la tensión de jugar ante miles de personas. Y un dato más: el ser humano produce más de 1 litro de saliva al día, casi 35,000 litros a lo largo de la vida. Con esa cantidad podríamos llenar una pipa de gasolina. Dependiendo de nuestra alimentación y nuestra higiene, podemos tener hasta 6 millones de bacterias de 600 tipos diferentes en la boca. Algunas son beneficiosas, pero otras pueden ser dañinas. Con tal cantidad de microbios, pues normal que los futbolistas no paren de escupir. Y ahora vamos a leer este cuento de Francisco Hinojosa, que es otro de los grandísimos escritores, sobre todo para chicos de este país. Y se llama, pues, Escupitajos, ya que de eso andamos hablando. Es común ver salir a jugadores en camilla, pero que eso le suceda a un árbitro resulta un espectáculo digno de ser recordado. Alex Escajadillo resbaló aparatosamente en un charco de escupitajos ante la mirada atónita de los jugadores y ante la risa del público. Al ver que el colegiado no se levantaba, los propios futbolistas pidieron la entrada de las asistencias.
El resultado fue una fractura de la rodilla derecha que lo llevaría a una convalecencia de 10 semanas. La otra consecuencia fue que a su regreso a las canchas, Alex advirtió a los jugadores que tendría en mira a aquel que escupiera en el pasto. Aunque el reglamento no lo prohibía, todos sabían que ante la más mínima falta, el hombre de negro le sacaría la tarjeta amarilla a quienes lo retaran con su saliva. Y cumplió su palabra. Para hacerle frente a esa nueva realidad, los jugadores optaron por escupir sobre sus manos y distribuir el contenido en su propio pelo. Bueno, este es otro de los cuentos de los favoritos, porque ya les dije que en Niñonautas nos gusta hablar de cochinadas porque creemos que tienen mucho potencial, pero no solo tienen potencial, sino que tienen mucha ciencia detrás. Eso que dice Keren es cierto. A ver, ¿qué mamá no puede comprobarme en este momento el poder limpiador de la saliva sobre su hijo? A ver, ahora que venga alguien y me diga que no es cierto. O sea, se puede haber embarrado de lo que sea y ahí vamos a estar así. Ahora, que no sale la salida del diálogo porque esa no la quita. Eso está clarísimo. ¿Por qué la ciencia y para qué en los niños? Tenemos grandes científicos en México y le damos muy poca divulgación. Es una vergüenza los niveles, cómo han bajado en los últimos años, lo que se invierte en ciencia, lo que se invierte en cultura y lo que se invierte en divulgación de la ciencia. Si queremos espacios, ¿sí?, tenemos que defenderlos nosotros mismos. Me gustaría preguntarles a alguno de los niños, ya los veo que nos sueltan su libro, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que has aprendido en uno de estos libros de Keren? Algo que no se te ocurre, y yo no sabía eso. Súbete. Tú, merengue. Dale, vete. No quiere, le da pena. ¿No? ¿Nada? Bueno, yo voy a contarles por qué hacer libros de ciencia. ¿Por qué hacer libros de divulgación, pero que son libros de literatura, pero que son libros ilustrados, pero que son libros con un disco? Yo soy hija de una editora y de un escritor. Tuve la enorme fortuna de crecer en una casa en la que cada vez que tenía una pregunta, por rara, insólita que fuera, tenía siempre una respuesta inteligente. Nunca me dijeron no sé. Y cuando no sabían, averiguaban y me contestaban. Así que crecí rodeada de muchos libros. Yo, ¿qué les miento? Yo no era una gran lectora. Yo leía libros chiquitos, libros sencillos, porque me daba miedo enfrentarme a los libros, porque no tengo mucha confianza en mi memoria. Entonces empezaba a leer un libro y 5 hojas después no me acordaba de qué había leído. Pero eso, conforme el tiempo pasó, fue cada vez más sencillo y cada vez me hice mejor lectora. Yo me convertí en buena lectora quizás por ahí de los 15, los 16, los 17. Pero nunca me obligaron a leer. Eso creo que es algo bien importante, porque cuando uno hace algo que no quiere o lo obligan a hacer algo que uno no tiene ganas de hacer, no lo va a disfrutar. Entonces a los papás de los niñonautas o de los chicos por acá les sugiero que acerquen a sus hijos a los libros de una manera amable, porque si no lo único que conseguirán es que les den roña y ahí perderemos a los lectores para siempre. Y entonces en esta idea de que yo era la única en mi casa que no era ni una gran lectora ni una gran escritora, fue que desarrollé estas cápsulas que se llaman Niñonautas, que escuchábamos en el programa de Carmen Aristegui por 6 años. Y como siempre he sido muy preguntona y siempre he tenido una niña dentro que se la pasa haciendo cosas muy de niño, y mi helado favorito es el helado de chicle, por ejemplo, y lo seguirá haciendo. Soy muy niña y entonces me pareció que había que hacer una sección donde pudiéramos hablar de cosas raras y de cosas distintas y del origen de las cosas. Y por eso fue que empezamos a hacer estas cápsulas de Niñonautas, que 2 años después, casi 3, se convirtieron en un primer libro. Pero yo no quería hacer un libro que fuera pura ciencia, porque creo que la ciencia está muy bien, pero también hay que hablar de literatura y también hay que poder contar historias.
Y por eso fue que recurrimos a los que son buenos contando historias. Pero también creo que había que hacer un libro donde las ilustraciones estuvieran padres y estuvieran llenas de color, pero que no fueran las ilustraciones convencionales que ustedes encuentran en todos los libros para niños. Y por eso fue que hicimos ilustraciones distintas con grabados antiguos. Y entonces dijimos, pues nos la vamos a rifar y a ver qué pasa. Y entonces le hicimos a los niños libros distintos, libros que combinan divulgación de la ciencia, es decir, datos curiosos, datos científicos, con textos literarios y con ilustraciones distintas, y además le metimos un disco donde están las cápsulas. Por eso fue que estos libros se convirtieron en unos libros distintos, y por eso es que les ha ido tan bien, porque son libros diferentes, porque nosotros creemos que no hay preguntas tontas. De repente alguien en la escuela, cuando alguien pregunta en el salón y todos los demás saben y uno no sabe, pues nos hacen pero pues yo era esa que siempre hacía las preguntas raras, pero en mi casa nunca me hicieron y por eso me dedico a preguntar cosas extrañas. Y estos libros creo que son una buena herramienta para los papás que de repente no saben cómo contestar y que de repente creen que hablar de pedos está prohibido. Pues fíjense que no, porque hablar de pedos es muy divertido, porque los pedos tienen muchos datos curiosos detrás. Y hablar de mocos, y hablar de escupitajos, y hablar de pis, y hablar de flemas, y hablar de cerilla, y hablar de espinillas, ya vieron que me los sé todos, porque me parece que son muy divertidos. Así que en estos libros nos dedicamos a hablar de esas cosas, y de paso le echamos una mano a los papás que de repente o no saben la respuesta o no se atreven a contestar. Pues ¿por qué nos echamos pedos? Pues ve y pregúntele a tu mamá. Así que ahora vayan y pregúntenle a el primer libro de Niñonautas, que ahí tiene la respuesta. Cuéntanos de este diccionario nuevo, porque va a estar divertido. Este diccionario nuevo, que está en proceso y estoy escribiendo, y voy muy mal porque voy muy lento, y lo tengo que entregar en 15 días, y todavía voy como en la F de flemas, es un libro que se llama, por ahora se llama La Asquerosa Enciclopedia. La política 1 para escribir ese libro es escribirlo sin zapatos, porque mi estado natural es estar sin zapatos, así que si no les importa me voy a quitar los zapatos. Porque es como uno mejor escribe. Yo escribo sin zapatos, yo produzco radio sin zapatos, ¿ya vieron? Me quito los zapatos. Y la política 1 para escribir ese libro es sentarse, quitarse los zapatos y ponerse a escribir. Se llama La Asquerosa Enciclopedia, y lo que hice fue, de la A a la Z, buscar para cada una de las letras una asquerosidad. Y va a ser un libro muy divertido y muy bien ilustrado, para que vean que sí estoy sin zapatos. Y vamos, por ejemplo, A, hablamos del asco. En la B hablamos de las babas, porque hay babas por todos lados. Y ahí todos tenemos baba, y también hay animales con babas muy famosas. Díganme un animal con baba famosa. Pues sí, que te lame la vaca. Pero hay uno chiquito, los caracoles. Y hay otro animal con una baba muy famosa que se llama el dragón de Komodo. Estos son unos bichos, hagan de cuenta, como unas iguanas muy grandes. Y estos animalejos tienen una baba llena de bacterias. Por ahí no son necesariamente tan agresivos, pero su baba es tan tóxica que si uno de estos dragones de Komodo te toca apenas con un diente y te hace una raspadita y su baba te entra a la sangre, te puede matar porque prácticamente te envenena. Entonces tenemos babas humanas y babas famosas. Luego en la C hablamos de caspa, porque la caspa está ahí. Y la caspa, todos tenemos caspa, aunque no lo crean. Hay unos que tenemos más caspa que otros. En la D hablamos de los dientes mugrosos, porque es bien fácil no saber lavarse los dientes. Entonces hablamos de las visitas al dentista, hablamos de las caries. Por ejemplo, me brinqué algunas letras, pero luego hablamos de las uñas. Las uñas, que son la mejor herramienta porque nos ayudan a despegar etiquetas, a pelar naranjas, a rascarnos la espalda, pero las uñas además son una herramienta con la que venimos armados de fábrica, de altísimo mantenimiento, porque hay que cortarse las uñas. Y me encontré justamente ayer a una mujer que vivía o vive en Utah, en Estados Unidos, que rompió el récord Guinness porque tenía las uñas más largas del mundo. En total, tenía unas uñas así, hagan de cuenta, como de aquí al piso, una asquerosidad. Y cada uña era
súper larga, y en total las uñas eran sumadas, daban 8.5 metros. Pero en el 2009, la señora, esta abuela de Utah, que desde el 79 no se cortaba las uñas, imagínense qué asquerosidad. Pero es que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, pero ella hacía todo. Yo creo que rascaba de aquí a allá a su nieto con las uñas, pero se ponía un abrigo y manejaba, pero tuvo un accidente de coche, por cochina. No, tuvo un accidente de coche, salió proyectada por la ventana y se rompió todas las uñas. Imagínate que desde el 79 no te cortas las uñas y te accidentas y se te rompen todas. Y después hablamos de en la Z, pues de zapatos apestosos, por supuesto. Y esta será una enciclopedia. En cada una de las letras tendrá una asquerosidad diferente. Y será una enciclopedia de distintos tomos. En la primera hablaremos de asquerosidades, en la segunda hablaremos de comida, porque a mí hay dos cosas de las que me gusta mucho hablar. De asquerosidades porque me parece muy divertido, y de comida porque soy muy tragona. Entonces será la asquerosa enciclopedia, y me tengo que poner a escribir o no va a estar a tiempo y me voy a meter en problemas con la editorial. Entonces ese será el quinto libro, que será un libro parecido a estos, parecido pero diferente al mío. ¿Cuál es tu asquerosidad favorita? Yo creo que los pedos, porque la cápsula de los pedos me parece que está muy divertida, porque hay muchas maneras de llamar a los pedos, y la cápsula de los pedos fue la primera de las asquerosidades. Pero yo soy de las que a mí nada me da asco. La única cosa que me da asco en la vida son las cucarachas, muchísimo asco. Me dan fobia. ¿Alguien aquí tiene fobia a las cucarachas además de mí? Me dan una repulsión espantosa. Soy capaz... Casualmente puros adultos, ¿eh? Puros adultos. Yo veo una cucaracha y me cruzo la calle, grito, pero veo una rata, una tarántula y me da lo mismo. Pero los pedos me parecen muy divertidos porque hay muchas maneras, como lo dice la cápsula, de llamar a los pedos. A ver, hagamos una lista. Gas, flatulencia, pluma, purú, aires, bueno, hay decenas y decenas. Los mocos también me parecen muy divertidos. Me dan muchísimo asco, pero me parecen muy divertidos. Así que por asquerosidades no paramos. A ver, voy a sacar mi lista de asquerosidades, porque para este libro estoy en problemas y me faltan algunas, y no sé de qué otras asquerosidades podemos hablar, de las que no hayamos hablado ya, porque ya hablamos de tantas asquerosidades que se me acabaron las asquerosidades, así que necesito un poco de ayuda. Yo creo que siempre inventamos algo, una nueva. Siempre hay una asquerosidad nueva. A ver, les digo la lista y me ayudan a completarla. Para la A vamos a hablar de asco, B, baba, caspa. En la CH están las chinches, que son asquerosísimas. D, los dientes mugrosos. Para la I, ¿qué asquerosidad se les ocurre? Les voy a decir cuáles tengo pendientes todavía. Para la H vamos a hablar de hongos, porque hay hongos de comer que son muy ricos, hay sopa de hongos, pero también hay hongos en las patas, y hay hongos en las axilas, hay hongos en las regaderas y hay hongos en los excusados. Esa ya la tenemos. Para la K está imposible, porque los kiwis no son asquerosos, son deliciosos, y es la única palabra que me sé con K, entonces estoy en problemas. Nos faltan la I, la K, la N y la Ñ. Para la Ñ, ¿qué cosas? ¿La I qué? Inodoro, ya está. Esa es una muy buena opción. Sí, claro, y luego viene WC, ¿verdad? Entonces, ya resolvimos la I de inodoro, y en la W, ¿de qué hablamos? Piensa. Luego vienen los ojos de pescado o el ombligo, que el ombligo no sirve para nada. El ombligo sirvió porque ahí estábamos conectados al cordón umbilical y estábamos conectados a nuestras mamás. Pero ahora el ombligo es una cosa ahí que nos divide el cuerpo en dos. Salvo eso... Y que se mantiene... Se mantiene lleno de mugre. Exactamente. El ombligo no sirve para nada. Como los dedos meñiques, como el coxis. ¿Ustedes sabían qué es el coxis? ¿Qué es el coxis? Es un huesito que está acá. Ese huesito no sirve para nada, de nada, de nada. Eso aprovecho para decirles, ¿por qué tengo el coxis roto y nada más me da molestias y me duele? Pero el coxis no sirve. Es uno de esos órganos que tenemos en el cuerpo de cuando teníamos cola y andábamos a cuatro patas. Se llaman órganos vestigiales y están ahí como los dedos meñiques. Los dedos meñiques servían para cuando nos colgábamos de las ramas. Como saben, provenimos de los changos. Y eso sirve, el coxis es el resto de una cola muy chiquita. Así que
podemos hablar, porque estamos, como el ombligo sirvió, pero ahora no sirve de nada. Entonces, bueno, les pido por favor que por Twitter me manden todas las sugerencias de la A a la Z de todas las palabras que tenemos pendientes. Así que podemos hablar o de ombligo, o de qué les había dicho, o de ojos de pescado. Mejor de ojos de pescado, que son más asquerosos, ¿no? Yo nunca he tenido un ojo de pescado, pero se ven muy repulsivos. Y para la Z, pues hablaremos de zapatos olorosos. Y para la X, ¿qué? Estás haciendo una cosa muy difícil, ¿eh? Vamos a tener que hablar de axilas, pero no se me ocurre. Así que bueno, si dudaban que a mí me gustaban las asquerosidades, ahora tendré toda una enciclopedia de todas las marranadas que se les ocurren. Acabas de decir una cosa muy importante, las palabras. De pronto pensamos que las palabras están ahí puestas, son normales, las usamos, no las usamos poco, las inventamos. Pero yo siempre digo que no existen las malas o las buenas palabras. Unas pueden ser más groseras que otras, pueden ofender, pero al final están describiendo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Es que mi palabra favorita es una grosería, entonces no se las puedo decir. Lo que les puedo, bueno, ahora negociamos, a ver si se las... Yo hago un bip. Lo que les puedo... ya sé cuál es mi palabra favorita, ahorita les digo, además de la grosería. Lo que creo, ya que estamos hablando de las palabras, es que si uno tiene más palabras, puede hacer más cosas. Si uno tiene más monedas, puede hacer más cosas. Si uno tiene más piezas de Lego, puede construir un castillo más grande o una nave espacial más grande. Si uno sabe más palabras, puede construir frases más inteligentes, puede expresarse mejor, puede construir sus ideas con más orden. ¿Y cuál es la mejor manera de saber más palabras? ¿Cuál se les ocurre? Leer. Estos libros están llenos de palabras. Y la mejor manera de aprender palabras nuevas es leyendo. Y la mejor manera de aprender palabras nuevas y tener mejor ortografía, porque eso es bien importante, es leyendo. Porque uno va viendo la palabra y cuando la ve la primera vez, por ahí se le olvida. Después de ver la misma palabra 10 veces, vas aprendiendo cómo se escribe, qué quiere decir, dónde se acentúa, cuándo va con mayúscula y cuándo va con minúscula. Es cierto que las palabras son súper importantes. Y tengo dos palabras. La grosería no se las voy a decir porque si no los papás se van a horrorizar. Pero les voy a decir mi otra palabra favorita. Mi palabra favorita es una palabra medio complicada y es ultramarinos. Quizás los papás habrán visto que había antes tiendas de ultramarinos. ¿Qué son las tiendas de ultramarinos? Pues son tiendas como de abarrotes. Y esa es una de mis palabras favoritas. No me pregunten por qué. Cada quien puede tener su palabra favorita porque le recuerda algo de la infancia, porque le gusta cómo suena, porque suena divertida, porque se parece a su nombre, porque nadie más la dice. ¿Cuál es su palabra favorita, chicos? ¿Ya habían pensado cuál era su palabra favorita? Esa niñonauta que tiene espejos, mocos, cucarachas, ¿cuál es tu palabra favorita? También puede haber palabras que odien. Si me preguntan, ¿cuál es la que odio? yo la palabra que odio es cabello. No me pregunten por qué, la odio. Yo digo pelo y cabello me da rollo. Y dentro de las palabras que me gustan mucho están ultramarinos. A ver, el niñonauta que tiene el libro de fútbol por ahí, ¿cuál es tu palabra favorita? Sí. ¿No tienes palabra favorita? ¿Cuál es? Carátula. Tarántula. Tarántula. Yo dije, mira qué bueno. Tarántula es una gran palabra. ¿A quién le dan miedo las tarántulas aquí? A mí poquis. Y ahí esa niñonauta, ¿cuál es tu palabra favorita? Supercalifragilístico espiralidoso. ¿De qué película es eso, te acuerdas? ¿De cuál? De Mary Poppins. Pues eso, la recomendación que les puedo hacer hoy, niñonautas, es que así como uno se va haciendo de muchas piezas de Lego o de muchas piezas de un rompecabezas para armar un rompecabezas completo o una torre altísima o un muro gigante lleno de piezas de colores, váyanse haciendo de muchas palabras. Pueden ser libros, puede ser en internet,
puede ser en enciclopedias, puede ser en revistas. Hay revistas de todos tipos, hay revistas de chismes y revistas del corazón. Esas no tienen muchas palabras muy inteligentes, pero hay revistas de ciencia, y hay revistas de divulgación, y hay revistas con cuentos. Esas aportan mucho más. Bien, a mí me gustaba mucho hacer un ejercicio de sinónimos. ¿Quién sabe aquí lo que es un sinónimo? Yo. ¿Quién más sabe lo que son sinónimos? Y exactamente, son palabras que suenan diferente, que se escriben distinto, pero que esencialmente se pueden sustituir unas por otras. A ver, ¿quién me dice un sinónimo de casa? Hogar, claro, eso está facilísimo. Un sinónimo de dulce. Un sinónimo de ya vieron que mi torre ahora está un poco mermada. Un sinónimo de auto, coche. Bueno, esos son los sinónimos. ¿qué pasaría si de pronto tú estás enojada con una amiga tuya y tienes un pleito? ¿Qué nos pasa con las malas palabras? Recurrimos a ellas de la manera más fácil. Y si de pronto haces un ejercicio y te pones a buscar en esas malas palabras un sinónimo, no dices la primera que se te ocurra, más bien haces la chamba y te pones a buscar otras. Y no solo haces la chamba con un sinónimo, haces la chamba con un antónimo. ¿Saben lo que son los antónimos? A ver. Los sinónimos son palabras que se parecen y que se pueden sustituir. ¿Qué son los antónimos? Lo contrario. Exactamente. A ver, si decimos que algo es dulce, ¿cuál es el antónimo? Si decimos que algo es alto, bueno, todos tenemos clarísimo. Claro, ahora imagínate que te estás peleando con una amiga y de pronto ella está esperando a que tú le insultes y le dices lo contrario. ¿Cuál va a ser su reacción? Pues la vas a sacar de onda, ¿no? Exactamente, y se termina el pleito. Por eso son importantes las palabras. Sería tan fácil darle la vuelta a lo que está pasando. El jugar con las palabras, yo vengo de una casa en donde toda mi familia juega con las palabras. Yo en una casa, igual que la de Kiren, de escritores. Y a mí me aburrían las palabras, me aburrían los libros. Yo leía muy mal y me costaba ver. Y prefería otras cosas. Y yo prefería la imagen. Para mí era mucho más fácil ver. Cuando hablaba de cómo necesitamos ortografía, yo decía, uy, me cuesta horrible, porque yo aprendía la ortografía viendo. Imagínate que una palabra es un dibujo y que solo sabes que está mal escrito porque la casa, pues le faltó una pared. Entonces dices, pues, sí es una casa, pero le falta una pared. Así veía yo. Imagínense qué difícil escribir, ¿no? Entonces veía casa y decía, ¿a poco es con esa? ¿Era con Z? ¿no? Yo solo veía que estaba mal escrito. Después de leerlo muchas veces, entendía que ese dibujito, lo que significaba. Ahora me pasa lo mismo, pero por lo menos ya sé que me pasa eso. De chica no lo sabía, ¿no? Entonces de pronto hago preguntas muy absurdas y digo, ¿así se escribe? Y todo el mundo me voltea a ver con cara y le digo, es que estoy viendo, sé que está chueco y no sé por qué. La diferencia de escribir y de leer con gusto. Cuando buscas trucos para los papás, para que nos guste leer. El sistema en mi casa era muy fácil. Cuanto más arriba ponían los libros, más me trepaba yo a buscarlos. Entonces mi papá iba subiendo los libros que yo quería, me los iba subiendo en los estantes, ¿no? Y entonces yo iba trepando. Y cuanto más me los escondían, más ganas tenía de leerlos. El truco que le hacía mi abuelo a mi papá era, no le decía, te voy a dar este libro para que lo leas. Hacía una torre y la ponía en su mesita de noche. Y el tercero, había dos muy aburridos por ahí encima. El tercero era el bueno. Y no decía nada. Entonces llegabas, hacías así, decías, esto está chafa. Quién sabe, ese tema no me gusta, y te acababa aprendiendo.
¿Cómo hacían en tu casa? ¿Cuál era el método de lectura? El método de lectura en mi casa era muy natural. En mi casa todo el mundo leía todo el tiempo. Claro, es que a mí me pasa lo mismo, tú y yo salimos corriendo. Y yo me dedicaba a jugar fútbol, a romperme el brazo derecho y luego el izquierdo y luego el pie derecho, porque yo era el negrito en el arroz, porque a mí leer era una buena excusa para conciliar el sueño. En mi casa había una televisión y estaba en la sala. Nunca hubo televisión en el cuarto de nadie. Yo le decía a mi mamá, no me puedo dormir, ponte a leer. Y si el libro estaba bueno, pues ya no me dormía porque me picaba. Entonces la técnica era muy natural, nunca me obligaron a leer. En la escuela de repente me tocaba leer cosas horribles que no quería leer, que eran aburridísimas, que no entendía nada, pero ahora encontré mi propio rumbo y leo a mi ritmo, leo lo que me gusta. Y tampoco es un pecado encontrarse con un libro, empezarlo y dejarlo a la mitad, se vale. Uno tiene que encontrar, esto lo dijo mi hermana, porque mi hermana y yo hicimos el tercer libro de Niñonautas juntas. Por supuesto que nos peleamos horrible, porque somos hermanas y porque somos súper distintas. Pero un día en una entrevista, Maya, mi hermana, decía, es que no todos los libros son para todo mundo. Cada quien tiene que encontrar el libro con el que se siente a gusto. A mí no me gustan las novelas históricas y no me gustan las biografías. A mí me gustan los libros de literatura. Y eso es lo que yo leo, y cuando alguien me dice, es que esta biografía es buenísima, paso, no me gusta, no me interesa. Y de repente porque ya leíste alguna vez libros de historia y dijiste, no voy por acá, hay que probar. Exacto, hay que probar. Porque si no pruebas... Es como con la comida. Yo toda la vida me resistí a comer betabel. Y entonces mi mamá prueba, no me gusta, no me gusta. Y un día un novio me hizo una ensalada de betabel buenísima y ahora el betabel es de mis comidas favoritas. Entonces hay que probar, hay que leer de todo y también se vale decir, ya lo probé, no me gustó. Ya leí historia, no me gustó, ya leí ciencia, lo mío no va por acá, pero hay que probar de todo. Y hay que empezar a probar desde cuanto más chavitos mejor, porque esta es la manera en la que uno se va haciendo amigo de los libros y de la comida. Hoy yo como de todo. No puedo decir que leo de todo, pero leo lo que me gusta. Y soy alguien que lee todos los días. Y esa ha sido la diferencia. Sí, yo también siempre me fui a la cama con un libro. No veía del ojo derecho hasta los 23 años o algo así que me operaron. Entonces, leer en mi caso era un suplicio, porque era agotador, solo leías con un ojo, ¿no? Y claro, a las 10 de la noche del ojo, bueno, estaba virolo, se iba para el otro lado y te decía que ya no leía, ¿no? Y cuando me operaron, y a los 3 días, siempre me fui con un libro, ¿no? Entonces llego y le digo a mi papá, dame una buena novela policíaca, porque siempre me gustaron las historias de detectives, ¿no? Y me dio a Ed McBain, que en ese momento, hasta la fecha, es uno de mis escritores favoritos. Entonces comúnmente yo agarraba el libro, empezaba, me quedaba dormida a los 5 minutos, porque además hacía un esfuerzo físico muy fuerte, y me piqué. Y me piqué de tal manera que a las 6 de la mañana le devolví el libro. Me lo había leído completo. Y me dijo, eres una salvaje, te acaban de operar el ojo, no puedes estar leyendo tantas horas seguidas. Claro, 2 días después llorando el dolor de cabeza, que fue toda la noche con luz, con la lucecita chiquita de mi cuarto, estar leyendo, ¿no? Entonces de pronto dices, bueno, sí, hay que leer en las mejores condiciones, hay que leer con buena luz. Pero eso fue lo que me enganchó. Fue la primera vez que yo me leí un libro completo, por gusto, a los 20 y tantos años. Y sin sufrirlo y sin tener que estar haciendo un esfuerzo físico, ¿no? Yo decía, ojalá, y en ese momento, cuando yo era chica, hubiera habido una operación de ojos, lo que yo tenía. Dado lo cual, lo más importante, todos los que necesiten lentes, a usarlos, no hay que tenerle miedo a los lentes, para eso sirven. Y que te digan 4 ojos, dices, con mucho gusto, tengo 2 más que tú. Muchísimas gracias, es un placer tener a Kyrell, ¿no? Yo creo que vamos a pasar el micrófono, porque seguro que alguien va a tener alguna pregunta sobre escopitajos, sobre asquerosidades. No, yo me voy poniendo los zapatos, ¿no? Ustedes piensan. Podemos dejar que se pongan los zapatos. Si hay dudas, tengo este por es el ahí momento, chicos. a mi marido que me hizo una seña, no me quedó muy claro como de qué.
Por ahí había una pregunta, ¿va? Caballero, de la segunda fila. Échela. Exacto. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo ya soy un poco viejito. La regla número 1 es que para ser niñonauta no hay que tener edad. O sea, da exactamente... No, bueno, no me refería a eso, nada más en el contexto. Afortunadamente, pues a la niña le gusta leer, a mi esposo también, a mí, a mis hermanos. Lo que me parece interesante es, cuando yo estudiaba, me parece que mis maestros hacían este proceso de imágenes, humor y ciencia. ¿No se supone que esto es lo que un niño promedio debería aprender en la primaria en cuanto a divulgación de la ciencia y de literatura? O sea, obvio, mi hija está en una escuela privada, no puedo hablar en general con los demás, pero sí me da la impresión de que este libro parecería como si fuera algo como algo así relajado, personal, y me parece que a veces es más, a mí me da la impresión, por haberlos leído, de que tienen más conocimiento que lo que los niños aprenden en primaria, y eso, yo le digo a mi hija, oye, pues con esto haces la tarea y asunto arreglado, y eso me causa terror. Es que esa es la clave de estos libros. Estos libros, en Niñonautas, decimos que saber no duele. Eso quiere decir que el conocimiento no tiene que ser una tortura. Yo no sé muy bien cómo está el programa de la SEP. Lo que les puedo decir es que en estos libros hablamos de estas cosas cotidianas. Esa es la clave. Hacemos que el conocimiento sea placentero. Hacemos que acercarse al conocimiento, a la ciencia, a la divulgación, sea un proceso lúdico, sea un proceso de juego, donde los niños, a mí me sorprendió mucho, y lo digo siempre, que los niños quieran un libro y lo busquen y lo esperen. No es necesariamente normal. Que el niño quiera de cumpleaños un libro o que sea un regalo de Navidad es raro. Y la función que han cumplido estos libros es esa, es la posibilidad de acercarse al conocimiento sin darse cuenta. Generar en cada uno de los niños, de los niñonautas, un investigador, un niño que lea y después se pregunte cosas. Y es entrar en esta dinámica en la que el niño se vuelve un poco autodidacta o se vuelve, o darle el empujoncito para que se convierta en un investigador por sí solo. Por eso el logo de Niñonautas es una ballena con un periscopio, porque cuando yo decía, ¿cómo le ponemos a este espacio? Yo me imaginaba un niño investigador, un niño viajero, un niño que se mete al fondo del mar y va buscando respuestas, porque esa soy yo. Yo siempre estoy preguntando cosas raras. Creo que si podemos hacer la labor, no es que estemos descubriendo el hilo negro ni dándole la solución al mundo, pero estamos aportando un granito de arena y no pararemos, no cesaremos, aunque ahora no haya un espacio de radio, lo habrá pronto, les prometo que buscaremos dónde estar nuevamente, por ustedes, pero también por nosotros. Déjame contarte una anécdota sobre eso, que es muy preocupante, que por eso me gustan este tipo de libros. Hace unos meses, una señora que trabaja en casa de mis padres, tienen 3 niños, y estaban los niños en la casa haciendo la tarea, ¿no? Y tenían unos exámenes, y no sé qué, la chiquita es verdaderamente está revolucionada y sube, baja y corre y demás, ¿no? Y de pronto, o sea, que le estaba yendo muy mal en la escuela, no sé, mi papá pidió uno de los exámenes, ¿no? Una escuela pública, esto era primero primaria, y le dan el examen, y en el examen, una de las preguntas era, ¿un árbol es alto, verde o frondoso? Alto, verde. Es alto, verde y frondoso, ¿verdad? Bueno, la D, que era todas las anteriores, no la pusieron, ¿no? Y los calificaban. Y decías, ¿y con qué cara me vienes a decir cuál es la respuesta incorrecta? ¿No? Y entonces la chamba era triple, porque era no solo educar con lo que viene de la escuela, sino deseducar con lo que te están maleducando en la escuela,
¿no? Y hacer labor de apoyo por todas las esquinas. No hay pregunta tonta, ni una, ¿no? El problema es que nos hagan sentir que somos tontos al preguntar. Y eso es permanente, ¿no? Tonto el que no quiere preguntar. Todo lo que sea material de apoyo, como son estos libros, es una joya. Y a todos lados. Espérame, que tengo a alguien que me están haciendo un... ¿Más? Ok. Así que, ¿alguien más tiene preguntas por ahí? Por allá hay un enanito. Allá hay un enanito. Tenemos a nuestra chica del micro. ¿No? Si no es así, les paso el mío. ¿Va a llegar el micro? Sí, tenemos mucho. Es como hasta ahí. Como hasta ahí. Ya llegó el otro micro, gracias. ¿Había alguna pregunta por ahí, chicos? Ahí está el señor y hay un niño. Hola, buenas tardes. Precisamente ayer, aquí está mi hija Carol, que está en la etapa de la niñez y adolescencia, y le comentaba ayer en una charla de café que teníamos que está un poquito angustiada, que va a pasar al proceso de preparatoria y toda esta situación del Complutense. Le decía, hija, olvídate de las calificaciones o los certificados, diviértete y aprende, o sea, no te enfoques en un 10, un 20, un 30. Si tú aprendes, con eso vas a obtener más. Y no te enfoques no nada más en conocer, sino en obtener sabiduría con ese conocimiento, ¿no? Y qué bueno que existen estas obras para generar toda esa buena corriente de ideas y de conocimientos y sabiduría, ¿no? Que para mí esa es la parte fundamental, aprender. Yo la verdad es que en la prepa no aprendí nada, pero me divertí muchísimo. Porque me dediqué a jugar fútbol, porque eso es lo que más me gusta hacer en la vida. Salí de casualidad de la prepa, me la pasé muy bien. Y después enmendé el camino, después supe lo que quería hacer. Y aprendí lo esencial, que no era ni la tabla periódica, que también sirve. Pero yo en ese momento me dediqué a hacer algo distinto. Y hoy agradezco haber estado en ese lugar en el que no fue necesariamente angustiante. Yo creo que hay que acercarse a los libros que a uno le vienen bien, pero hay que leer. No sirve de excusa de decir, es que estoy en este proceso de pasármela bien y de recibir lo bueno que me da la vida. Claro que el conocimiento sirve, pero hay que hacer que el conocimiento no se convierta en una tortura. Eso es lo que yo creo. Y hay que, insisto, encontrar el libro que cada quien le viene bien a uno. Y la prepa es la etapa más divertida de todas, así que la disfruten mucho. Ahí hay otra pregunta. Buenas tardes, te felicito. Soy profesora de primaria Mucha Honra de Escuela Oficial. Y bueno, yo sí recomendaba mucho tu programa a mis alumnos. Yo difiero un poquito con el papá con los papás, porque yo creo que la responsabilidad está mucho en ellos, o sea, no simplemente dejárselo a la escuela, ¿no? Todos sabemos el sistema que tenemos y desafortunadamente muchos que sí queremos que los niños, como dices tú, aprendan, es difícil, ¿no? Porque vamos contra la autoridad. Tenemos, como tú mencionabas ahorita, desconoces el programa, pero de alguna manera tenemos que cumplir. Pero está en uno el motivar a los niños tanto a leer como a esta parte de la ciencia. Entonces yo trato muchas veces de que mis niños, tengo tercero, niños de 9 años ahorita, donde hago a que vivan las cosas, o sea, como dices tú, los experimentos, que vuelvan a esa relación con la naturaleza, ¿no? Y no solamente en los libros. Entonces, yo creo que es una labor tanto de nosotros como adultos, ustedes dos lo acaban de decir, siendo hijas de escritores, o sea, qué difícil a veces, ¿no? O sea, leer y tener ese gusto, pero lo que tú dices es muy importante, que nosotros como papás demos ese ejemplo, ¿no? No los obliguemos, pero sí les mostremos este gran panorama que hay dentro de los libros para que los niños tengan ese gusto y seamos un país mejor.
Yo creo que lo que hay que hacer, ciertamente, es un gran trabajo de equipo. Hay que trabajar en las casas y en las escuelas, porque si el niño es lector en la casa y en la escuela no está reforzado, pues habrá que hacer un trabajo más intensivo. Estoy absolutamente de acuerdo. Es eso, trabajo de equipo. Y algo que les quiero decir a los papás es que los papás lectores generalmente generan hijos lectores. Uno no puede obligar ni suponer que su hijo va a ser un gran lector si no lo ve a uno leyendo en su casa. Entonces conviértanse en el mejor ejemplo de los niños. Ese puede ser un buen punto de partida. Yo te diría que hay un tercer lugar. La sociedad civil. O sea, están los papás, están los maestros y estamos todo el resto de los esfuerzos de sociedad, ¿no? De sociedad, que puede ser un programa de radio, que puede ser una feria de libro, que puede ser una feria científica. Hay permanentemente en esta ciudad miles de espacios, ¿sí?, en donde podemos juntar, ahora sí que el deseo con las ganas de comer, ¿sí?, y pues ver por dónde, ¿no? O sea, ¿cuántos papás le dan chance a sus hijos de decir, ustedes deciden este fin de semana qué se me antoja, qué leo, qué veo, qué escucho, qué hasta cómo me visto, ¿no? Hay un ejercicio que vi hace un poco muy divertido de una chava bloguera que su hijo tenía como 4 años, ¿no? Y entonces le gustaba vestirse. La chava era una chava bloguera que escribía sobre moda, ¿no? Y entonces el niño iba y ponía cosas y dijo, me va a vestir él durante una semana, ¿no? Entonces iba el niño y le ponía un zapato de uno, no estaba muy chiquitito, ¿no? Y dijo, órale, ahora sí que vamos a ver cómo nos va, el niño va a decidir, ¿no? No saben qué divertido. Bueno, tenía un concepto de la moda, digamos, de cómo hacía las combinaciones, qué pegaba con él, y de pronto digo, qué poco pensamos en que de pronto darle chance a los niños que decidan otro tipo de cosas, ¿sí? Desde que decidan los sabores, que decidan qué leemos, decidan qué vemos, qué oímos, ¿no? Entonces, pues bien, por ejercicio, un domingo, la chamba les toca a los niños, a ver cómo nos va. ¿Sí? Adelante, señor. Bueno, lo que tú estás diciendo es cierto. Yo a mis hijos, yo les hacía, ellos escogieran la manera de vestirse, ellos escogieran, que decidieran por ellos mismos, y es bueno, ellos decidan y que se vistan a veces como el arco iris, como caja fuerte. Eso es bueno, ellos decidan por ellos mismos. Y también yo tenía la intención de hablar, pero la señora me ganó, ¿verdad? Me comió el mandado. Sí, pero lo que usted estaba diciendo, al principio, a veces cochinadas, me hicieron recordar mi infancia, y se los agradezco. Qué bueno, señor, de eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La última intervención, porque ya tenemos la siguiente mesa encima. Si le pasamos el micro allá, al fondo. Listo. Hola, buenas tardes. Hola. De las cápsulas que tú hiciste, retomaste un tema que como sociedad no nos podemos ni resignar, ni tampoco podemos dejar pasar como anécdota. Y esa cápsula me acuerdo que fue súper emotiva, la de los 43. Sí. O sea, yo se la llevé a mi hija, la volvimos a escuchar, la leímos, la pasé por Facebook, porque tienes una manera de explicar algo tan complicado para una sociedad. Pero mi pregunta es, ¿cómo te llevó a estructurarla de tal manera que la pudieran entender tan claramente los niños? No tengo idea. La verdad es que así es como pienso y así es como hablo. Esa cápsula salió en 5 minutos, 5. No era una cápsula, era un texto. Yo fui ese día a la FILIC a hacer Niñonautas en vivo desde ahí. Regresé a comer algo y después tenía que ir a presentar el libro a la Feria del Libro del CNA.
Y dije, ¿y entonces qué? Vamos a hacer como que Ayotzinapa no pasó y nadie le va a explicar a los niños qué es lo que está pasando. Y no es que yo me sienta todopoderosa, pero dije, tenemos a un público que son los niños y hemos encontrado una manera de comunicarnos con ellos. Me senté y dije lo que sentía en ese momento, que era explicarle a los niños qué es lo que había pasado con 43 estudiantes, no mucho más grandes que ellos, que habían sido castigados por algo que no habían hecho. Me salió así, y así es como le escribo ahora a los niños en Niñonautas. De repente me veo hablándole a mi sobrino de 8 años como si estuviera escribiendo Niñonautas. Y creo que lo que contiene esa cápsula esencialmente es un lenguaje sencillo, honesto, franco, que se remite a lo que supongo que hay que decirles. Y leí el texto, que es la carta a los niños de mi interpretación de Ayotzinapa, y después le hicimos una cápsula. Le dije a Carmen, oye, si le explicamos a los niños en Niñonautas, la sacamos al aire, y no creo que haya habido un texto de Niñonautas más retuiteado en Facebook o en Twitter que ese. Salió, fluyó, como un día le hablamos de los chocolates y otro día le hablamos de los pedos, y un día les hablamos de por qué el jabón hace burbujas. Había que hablarles con esa misma naturalidad de un suceso y una verdad histórica. Muy interesante. Seguimos con todo sigue en podcast, o sea, ahí siguen nuestras cápsulas o ya no. Las cápsulas ya no están en internet porque pues eran parte de MBS en su momento, pero están los libros que tienen las cápsulas. Está el disco de Niñonautas. Aristegui se queda, ya no se quedó, pero se queda con nosotros, no sabemos el nombre. Ya veremos que sigue. Es que de repente es difícil. No, Niñonautas es mío. Estoy por abrir la heladería Niñonautas y habrá helado de pedo y helado de moco, por supuesto, evidentemente. Y estoy buscando, tengo un par de ofertas para llevar Niñonautas a la radio, pero con tiempo. Niñonautas sigue en pie de lucha. Muchísimas gracias a Fidel. Va por ahí, por los bosques de Inglaterra, conociendo a Robin Hood, al rey Ricardo de León, luchando del lado de los bandidos. Ejemplo de la novela de aventuras, y es la saga de los que un joven aventurero recién llegado a París hace todo lo que hace, que lo dice el libro de la